veces me detengo a pensar en qué momento mi vida empezó a sentirse como un caos. No hablo solo del desorden físico, de los papeles sobre la mesa, del escritorio lleno de cosas sin sentido o del celular que no deja de sonar. Hablo del desorden mental, de ese torbellino de pensamientos que no se detiene, de las mil cosas por hacer que nunca se terminan, de esa sensación de correr todo el día sin avanzar realmente hacia ninguna parte. He vivido esos días en los que me levanto con la intención de hacer mil cosas, pero al final todo se diluye entre distracciones, urgencias y pequeñas tareas que roban mi energía, y cuando llega la noche me doy cuenta de que aunque estuve ocupado no fui realmente productivo. Es un sentimiento frustrante, es como estar atrapado en una rueda que gira sin cesar, sin dirección, sin propósito. Durante años me engañé diciéndome que era cuestión de tiempo, que eventualmente lograría equilibrar todo, pero no era así. El problema no era el tiempo, el problema era mi falta de organización, y quiero que seas completamente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has sentido que no tienes el control de tu propia vida, que todo parece ir demasiado rápido y tú apenas puedes mantenerte en pie, que cada día parece igual al anterior, lleno de ruido, de pendientes, de distracciones, de estrés? La mayoría de las personas vive en ese estado de caos permanente, no porque no sean capaces, sino porque nunca aprendieron a organizar su mente, su entorno y su tiempo. Y esa desorganización, lentamente, se convierte en un estilo de vida. Te acostumbras al desorden, te acostumbras a procrastinar, te acostumbras a la ansiedad de no saber por dónde empezar, y llega un punto en el que el caos se vuelve tan familiar que incluso te da miedo salir de él. Yo lo viví, sabía que quería avanzar, sabía que tenía metas, sabía que podía más, pero no sabía cómo ordenar mi mundo interno para que todo fluyera. Y ese es el punto de quiebre para muchos. No es falta de talento, ni de oportunidades, ni de tiempo, es falta de estructura. Vivimos en una época donde todo compite por nuestra atención: notificaciones, redes sociales, mensajes, correos, compromisos, ruido, tanto ruido. Y cada distracción es un pequeño robo, un robo a tu enfoque, a tu energía, a tu paz mental. El caos no llega de golpe, llega poco a poco, cada vez que postergas una tarea, cada vez que te prometes, mañana empiezo, cada vez que dejas algo sin terminar, hasta que un día te miras al espejo y no sabes por qué te sientes agotado, sin claridad, sin motivación. Yo entendí que el verdadero enemigo del progreso no es el fracaso, es el desorden, porque el desorden te roba claridad, y cuando pierdes la claridad, pierdes el rumbo, y cuando pierdes el rumbo, te pierdes a ti mismo. La mayoría de las personas vive reaccionando a los mensajes, a los problemas, a las urgencias de otros. Pocas personas viven actuando con intención, con propósito, con estructura. Y ahí está la diferencia entre el que sobrevive y el que progresa. Brian Tracy decía algo que me marcó profundamente: tu vida solo mejora cuando tú mejoras. Nada cambia hasta que tú cambias. Y eso incluye el orden. Porque organizar tu vida no se trata solo de limpiar tu casa o de tener una agenda bonita. Se trata de tomar el control, de decidir qué merece tu energía y qué no, de ponerle límites al caos, de tener un sistema que trabaje a tu favor y no en tu contra. En el momento en que decides organizar tu vida, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Y créeme, no hay sensación más poderosa que esa, la de saber que cada cosa está en su lugar, que tus días tienen un propósito, que tus acciones están alineadas con tus metas. Pero antes de llegar ahí, hay que aceptar la verdad. Y la verdad es dura: la vida desorganizada es una vida desperdiciada. Cada minuto que pierdes en el caos es un minuto que podrías estar usando para construir tus sueños. Cada día que pasa sin orden es un día más que aleja tus resultados. Yo lo aprendí a golpes. Aprendí que si no controlas tus días te controlan a ti, y que el desorden no solo te roba tiempo, te roba tu paz, tu enfoque, tu alegría. Por eso hoy quiero llevarte por un proceso diferente. No te voy a hablar solo de productividad o de listas de tareas. Te voy a hablar de algo mucho más profundo: la organización como estilo de vida, como disciplina mental, como forma de respeto hacia ti mismo. Porque cuando aprendes a organizarte, aprendes a dominarte, y cuando te dominas, nada puede detenerte. Así que hoy quiero que tomes una decisión. Decide dejar atrás el caos, decide ordenar tu vida, no mañana, sino hoy.
porque la organización no es un lujo, es una necesidad, y si quieres construir una vida grande, necesitas una base sólida. La buena noticia es que el orden se aprende, y no importa en qué punto estés, puedes empezar ahora mismo. Solo necesitas un cambio de mentalidad, un poco de disciplina y el deseo real de mejorar. En las próximas partes de este mensaje te voy a compartir exactamente cómo hacerlo, cómo organizar tu mente, tu tiempo, tu entorno y tus hábitos, de manera que cada área de tu vida empiece a alinearse. Pero antes de eso, quiero que recuerdes una sola cosa: no hay éxito sin estructura, no hay claridad sin orden, y no hay crecimiento sin control, porque cuando te obligas a organizar tu vida, te obligas a crecer, y ahí es donde todo empieza a cambiar. Durante mucho tiempo yo creí que la organización era una pérdida de tiempo. Pensaba que la gente que planificaba demasiado era rígida, aburrida o perfeccionista. Me decía a mí mismo, yo soy espontáneo, creativo, fluyo con el día. Pero la verdad es que esa era mi excusa para no tomar el control. Vivimos en una cultura que glorifica el movimiento constante, la ocupación, la prisa. Nos enseñan que estar ocupado es sinónimo de ser productivo, cuando en realidad muchas veces significa estar desenfocado. Y ahí está el error. No es la falta de talento lo que te detiene, es la falta de dirección. Y sin organización, la dirección no existe. Con el tiempo entendí algo que Brian Tracy repite una y otra vez: cada minuto que dedicas a planificar te ahorra 10 minutos de ejecución. Y esa frase cambió por completo mi forma de ver las cosas, porque la organización no es un acto mecánico, es una declaración de poder. Cuando te organizas, estás diciéndole al mundo y a ti mismo: yo tengo el control, yo decido en qué invierto mi tiempo, mi energía y mi enfoque. La mayoría de las personas viven en piloto automático, saltan de una tarea a otra sin dirección, sin intención, solo apagando incendios, y luego se preguntan por qué sienten que su vida no avanza. Pero ¿cómo podría avanzar algo que no está planificado? Ser organizado no significa ser rígido, significa ser consciente, significa vivir con propósito, significa entender que el tiempo es el recurso más valioso que tienes y que cada segundo cuenta. Yo solía empezar mis días sin una estructura clara. Encendía el teléfono, revisaba mensajes, me distraía con lo urgente y cuando me daba cuenta el día se había ido. Nada importante se había hecho. Me sentía agotado pero no satisfecho, hasta que decidí probar algo distinto: planificar. No al azar, no por moda, sino con método. Empecé por lo más simple: escribir lo que quería lograr en el día. Solo eso. Y lo que pasó fue increíble. Mi mente empezó a sentirse más ligera. Sabía lo que tenía que hacer, en qué orden y cuándo. De repente las cosas fluían. El estrés bajó, la claridad subió. Y me di cuenta de algo obvio pero que pocos entienden: la organización libera energía mental. Cada decisión que no planificas se acumula en tu cabeza como una carga. Cada vez que improvisas estás usando energía que podrías haber ahorrado. Y esa es la razón por la que tanta gente vive cansada, saturada, sin motivación, no porque haga mucho, sino porque hace sin dirección. Cuando te organizas, te vuelves estratégico. Tu día deja de ser una reacción y se convierte en una ejecución. Y ahí está la diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria. Mucha gente cree que la organización mata la creatividad. Yo pensaba igual, hasta que descubrí que es al revés. La organización es lo que le da espacio a la creatividad, porque cuando tu mente está en orden puede enfocarse en crear, no en apagar fuegos. El orden no limita, el orden libera. Y no hablo solo de planificar tu tiempo, hablo de organizar tu mente, tu entorno, tus emociones. Todo lo que te rodea influye en cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Por eso la organización no es una tarea aislada, es una filosofía de vida. Cuando decides organizarte, te vuelves consciente de tu propósito. Empiezas a filtrar, a decir no a lo que no te aporta, a eliminar lo innecesario, lo caótico, lo que no suma. Y eso cambia todo. Recuerdo que al principio me costaba, intentaba seguir un plan y me frustraba si no lo cumplía al pie de la letra, hasta que entendí que la organización no es perfección, es dirección constante. No se trata de tener cada minuto bajo control, sino de tener claridad sobre lo que es importante. Brian Tracy enseña algo fundamental: tu mente es como una fábrica. Si no le das instrucciones claras, producirá confusión. Y eso fue exactamente lo que me pasaba. Mi mente estaba produciendo confusión porque no le estaba dando órdenes. Cada día me levantaba sin saber con precisión qué quería lograr, y así todo se diluía. Cuando empecé a organizar mis metas, mis proyectos y mis horarios, fue como encender una luz en un cuarto oscuro.
Todo empezó a tener sentido. Ser organizado no es algo que haces una vez, es un hábito, es una forma de pensar, es decidir que tu vida merece estructura, que tus sueños merecen planificación, que tus metas merecen orden. Porque cuando no planificas estás dejando tu destino en manos del azar, y el azar no construye éxito. El éxito se construye con intención, con claridad, con disciplina. ¿Sabes qué descubrí después de todo? Que las personas más libres del mundo son las más organizadas, porque el orden te da libertad. Libertad de tiempo, de estrés, de improvisación. Cuando tienes claridad sobre tus prioridades puedes disfrutar el momento sin culpa, sin ansiedad, porque sabes que todo lo importante está bajo control. Eso es vivir con propósito. Eso es lo que hace que cada día tenga sentido. Y quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si hoy decidieras tomar el control de tu vida al 100%? Si dejaras de improvisar, si dejaras de depender de la motivación y empezaras a vivir con sistema. ¿Cómo cambiarían tus resultados en 6 meses, en un año, en 5? No necesitas más tiempo, no necesitas más suerte, solo necesitas más organización, porque la organización convierte la intención en acción y la acción en resultados. Y una vez lo entiendes ya no puedes volver atrás, ya no puedes tolerar el caos ni la confusión ni la pérdida de tiempo, porque sabes lo que vales y sabes lo que puedes lograr cuando estás enfocado. La verdad sobre la organización es simple, pero poderosa. No es una habilidad para unos pocos, es una elección para cualquiera. Una elección que transforma la mente, eleva la productividad y construye la vida que realmente quieres. Y esa es la decisión que tienes que tomar hoy. ¿Seguirás reaccionando al caos o empezarás a dirigir tu vida con propósito? Porque cuando tú te organizas, tu vida también se organiza contigo. Antes de poder ordenar mi vida, tuve que aceptar una verdad incómoda. Mi mente era un desastre. Por fuera podía parecer que todo estaba bajo control, pero por dentro el ruido era constante. Ideas, preocupaciones, recordatorios, pendientes, emociones no resueltas, todo mezclado, todo girando sin orden. Y cuando tu mente está así desordenada, cualquier intento de organizar tu vida termina siendo inútil. Porque el desorden no empieza afuera, empieza adentro, en los pensamientos que no controlas, en las emociones que no manejas, en la falta de claridad sobre lo que realmente quieres. Recuerdo haber pasado días enteros trabajando sin parar, sintiendo que avanzaba, pero sin saber hacia dónde. Estaba ocupado, sí, pero confundido. Y esa confusión es el enemigo número 1 del progreso. Fue entonces cuando entendí lo que Brian Tracy siempre repite: todo comienza con la mente. Antes de poder conquistar el mundo exterior, debes conquistar tu mundo interior. Así que empecé desde ahí, me senté en silencio, sin música, sin teléfono, sin distracciones, y me hice una pregunta sencilla, pero poderosa: ¿qué quiero realmente? No lo que la sociedad me decía que debía querer, no lo que los demás esperaban de mí, lo que yo en lo más profundo de mi ser deseaba construir. Y al principio la respuesta no fue clara, porque cuando vives con ruido mental tus verdaderos deseos quedan enterrados debajo de capas de miedo, expectativas y confusión. Pero poco a poco, cuando el ruido empieza a calmarse, la claridad aparece. Te das cuenta de que no necesitas hacer 1000 cosas, solo necesitas enfocarte en unas pocas, pero importantes. Organizar tu mente significa aprender a pensar con propósito, y pensar con propósito significa dirigir tu atención de forma consciente. Tu mente es como un músculo, si la dejas libre se dispersa, si la entrenas se enfoca. Así que empecé a escribir todo lo que me rondaba la cabeza, absolutamente todo, desde metas grandes hasta pensamientos aleatorios, y cuando los ves en papel, algo cambia. Tu mente deja de cargarlos porque ya están afuera, y ahí empieza el verdadero orden mental, cuando aprendes a vaciar tu mente para liberar espacio para lo importante. Una técnica que aprendí de Brian Tracy fue el método ABCDE. Consiste en tomar tu lista de tareas o metas y clasificarlas según su nivel de importancia. A son las cosas que debes hacer, lo esencial. B son las que deberías hacer pero no son críticas. Son las que podrías hacer si te queda tiempo. D son las que debes delegar. Son las que debes eliminar. Cuando empecé a aplicar esto, mi vida cambió. De repente todo tenía un orden. Ya no me ahogaba en pendientes porque podía ver con claridad lo que realmente movía la aguja. Aprendí a decir no a lo que no importaba, y eso fue liberador. Organizar tu mente no se trata de pensar menos, sino de pensar mejor, de tener claridad sobre lo que te impulsa y lo que te estanca, de entender qué pensamientos te ayudan a avanzar y cuáles te sabotean.
Y eso también implica aprender a soltar. Soltar las preocupaciones por cosas que no puedes controlar. Soltar la culpa por el pasado. Soltar la necesidad de hacerlo todo perfecto. Porque cada pensamiento inútil ocupa espacio que podrías usar para crear algo valioso. Cuando logré aquietar mi mente, sentí algo que hacía mucho no sentía, paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente había dirección. Sabía lo que quería, y eso me dio poder. La claridad es energía, y la energía es acción. Cuando sabes exactamente hacia dónde vas, cada paso tiene sentido. Ya no sientes que estás corriendo a ciegas, sino avanzando con propósito. Y eso me llevó a otro nivel de comprensión. La organización mental no es solo escribir metas, es alinear tus pensamientos con tus acciones. Porque de nada sirve tener una lista de objetivos si tus pensamientos están llenos de duda, miedo y autocrítica. Así que comencé a cuidar lo que dejaba entrar en mi mente, el tipo de contenido que consumía, las conversaciones en las que participaba, incluso las palabras que usaba para hablarme a mí mismo. Descubrí que mi diálogo interno era caótico. Cada día me repetía frases como no tengo tiempo, no puedo concentrarme, no soy bueno en esto, y claro, mi mente obedecía. Porque lo que piensas se convierte en tu realidad. Brian Tracy lo dice de manera clara, tú te conviertes en aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo, y si piensas en el caos, vivirás en el caos. Si piensas en el orden, empezarás a ver orden en todo lo que haces. Por eso organizar la mente también significa reprogramarla, dejar de enfocarte en lo que no puedes hacer, y empezar a enfocarte en lo que sí puedes controlar. Cada pensamiento es una semilla. Si plantas desorden, cosecharás confusión. Si plantas claridad, cosecharás resultados. Yo empecé a reemplazar pensamientos negativos por afirmaciones claras. Yo tengo el control de mi tiempo. Mi mente está enfocada y tranquila. Sé exactamente hacia dónde me dirijo, y con el tiempo esa repetición empezó a cambiar mi realidad. El orden mental se siente como respirar aire limpio después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. De pronto todo se ve más claro, más simple. Ya no reaccionas impulsivamente, sino que eliges tus respuestas. Ya no sientes ansiedad por el futuro, porque sabes que estás caminando en la dirección correcta. Y lo más poderoso es que cuando organizas tu mente, tu entorno empieza a reflejarlo automáticamente. Tus decisiones mejoran, tu tiempo rinde más, tu energía se multiplica. Y lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve alcanzable. Porque todo cambio externo empieza dentro. Si tu mente está desordenada, ningún sistema, agenda o método funcionará. Pero si tu mente está clara, incluso el plan más simple te llevará muy lejos. Así que si me preguntas dónde empieza una vida organizada, te responderé sin dudarlo. Empieza en tu mente. Empieza cuando decides limpiar el desorden mental, priorizar lo que importa y pensar con propósito. Yo lo hice, y descubrí que una mente en calma es una mente poderosa. Una mente enfocada no necesita motivación constante, porque ya sabe hacia dónde va. Así que haz una pausa, respira, y mírate por dentro. Pregúntate, ¿qué necesito ordenar hoy en mi mente? Empieza por ahí, porque una vez que tu mente está en orden, todo lo demás empieza a alinearse. Después de organizar mi mente, descubrí el siguiente gran desafío, mi tiempo. Y déjame decirte algo que aprendí con los años. No existe tal cosa como no tener tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas en un día. La diferencia está en cómo las usamos. Yo solía decirlo todo el tiempo, no tengo tiempo, pero lo que realmente estaba diciendo era, no estoy priorizando, porque el tiempo no se pierde, se invierte. Y cuando no decides en qué lo inviertes, otros lo harán por ti. Vivimos en una época en la que el tiempo se diluye fácilmente. El teléfono vibra, una notificación llega, alguien te interrumpe, y sin darte cuenta, media hora se fue, y lo peor es que ni siquiera recuerdas en qué. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, pero también el más fácil de desperdiciar. Cuando entendí esto, me senté conmigo mismo e hice una pregunta brutalmente honesta. ¿En qué se está yendo mi tiempo realmente? No lo que creía, sino lo que realmente estaba haciendo. Así que durante una semana lo anoté todo desde que me despertaba hasta que me dormía. Y el resultado fue doloroso. Horas enteras en cosas sin sentido. Pequeñas distracciones que sumadas se
comían mis días. Ahí comprendí por qué Brian Tracy decía, tu tiempo es tu vida, malgastar el tiempo es malgastar la vida, y tenía razón, porque cuando pierdes dinero puedes volver a ganarlo, pero cuando pierdes tiempo no hay forma de recuperarlo. Cada minuto que se va, se fue para siempre. Esa realización cambió por completo mi relación con el tiempo. Dejé de tratarlo como algo que tenía y empecé a tratarlo como algo que debía proteger. Y aquí viene la verdad que muchos no quieren escuchar. El tiempo no se organiza con aplicaciones, relojes o calendarios. El tiempo se organiza con decisiones. Cada sí que das a algo es un no a otra cosa. Así que empecé a preguntarme antes de aceptar cualquier cosa, ¿esto me acerca o me aleja de mis metas? Si la respuesta era me aleja, simplemente decía no. Y eso fue liberador. Empecé a aplicar la ley de Pareto o la famosa regla del 80-20 avos. El 20% de lo que haces produce el 80% de tus resultados. Lo demás es ruido, es actividad disfrazada de productividad. Así que comencé a enfocarme solo en ese 20%, en esas pocas cosas que realmente movían mi vida hacia adelante, y de pronto mi tiempo rendía el doble, porque ya no lo desperdiciaba en lo trivial. Otra técnica que cambió mi manera de vivir fue el concepto de la una cosa importante. Cada día me hacía esta pregunta: si solo pudiera hacer una cosa hoy, ¿cuál tendría el mayor impacto en mis metas? Y esa era mi prioridad absoluta. Nada más importaba hasta que esa tarea estuviera terminada. A veces era una llamada, un proyecto, una conversación difícil o simplemente planificar la semana. Pero ese enfoque diario empezó a crear un efecto acumulativo. Un día productivo llevaba al siguiente, y en cuestión de semanas los resultados eran evidentes. Aprendí también que el tiempo necesita estructura. No basta con tener metas, necesitas bloques de tiempo protegidos, bloques donde nadie te interrumpa, donde estés completamente enfocado. Al principio costaba. Mi entorno no entendía por qué dejaba el teléfono a un lado o cerraba la puerta, pero con el tiempo todo empezó a alinearse. Las personas a tu alrededor se acostumbran a respetar tus límites cuando tú los respetas primero. Brian Tracy lo llama comerse la rana, refiriéndose a hacer lo más importante y difícil primero. Y sí, al principio duele, porque tu mente siempre busca lo fácil, lo cómodo, lo inmediato. Pero cuando aprendes a hacer lo importante aunque no tengas ganas, te conviertes en alguien imparable. La organización del tiempo es en realidad la organización de la voluntad, porque todos sabemos lo que deberíamos hacer, pero pocos lo hacen. Y la razón es simple: no dominan su tiempo, son dominados por él. Yo decidí que eso no me pasaría más. Empecé a levantarme más temprano, no por moda sino por intención. Los primeros minutos del día son sagrados. Ahí es donde decides quién vas a ser hoy. No reviso el celular, no me distraigo, pienso, planifico, escribo, visualizo el día antes de vivirlo, y cuando haces eso entras al día con poder. Ya no eres una hoja arrastrada por el viento, eres el viento mismo. Con el tiempo también aprendí a dejar espacio para el descanso, porque organizar el tiempo no significa llenarlo, significa equilibrarlo. Hay momentos para actuar, pero también para recargar, para reflexionar, para estar contigo mismo. Sin descanso la productividad se convierte en agotamiento disfrazado. Y algo curioso empezó a pasar: cuanto más estructurado era mi día, más libre me sentía, porque la libertad no está en hacer lo que quieras todo el tiempo. La libertad real está en tener el control, en saber que cada cosa tiene su momento y su lugar. Hoy puedo decirte con total certeza: mi vida cambió cuando dejé de seguir el reloj y empecé a diseñar mis horas. No es magia, es método, es disciplina, es respeto por ti mismo. Y es que cuando respetas tu tiempo, el mundo empieza a respetarte también, porque la gente nota cuando tienes enfoque, cuando no te distraes con lo que no importa, cuando vives con intención. Organizar el tiempo no es solo una técnica de productividad, es un acto de amor propio, es mirar tu vida y decir: cada minuto cuenta, y yo voy a aprovecharlo al máximo. Así que hoy te invito a hacer lo mismo. Mira tu día con honestidad. Pregúntate: ¿qué me está robando tiempo? ¿Qué actividades me drenan sin darme resultados? Y una vez lo identifiques, elimínalo, no por egoísmo sino por enfoque, porque no puedes construir una vida extraordinaria si tu atención está dividida en 1000 direcciones. El tiempo es como un río, si no decides hacia dónde dirigirlo te arrastra, pero cuando lo canalizas con claridad y propósito se convierte en fuerza, en progreso, en poder. Yo decidí tomar el timón de mis días, y fue ahí cuando mi vida empezó a cambiar de verdad, porque entendí que organizar mi tiempo era organizar mi destino.
He aprendido que mi entorno es un reflejo directo de mi mente. Cada cosa fuera de lugar, cada papel sobre el escritorio, cada notificación sin atender, es una pequeña manifestación del desorden interno que no quiero admitir. Durante mucho tiempo pensé que el caos externo era inofensivo, que podía ignorarlo y seguir avanzando. Pero me di cuenta de algo poderoso. No puedes tener una vida ordenada en medio de un entorno desordenado. El espacio en el que vives y trabajas moldea tu estado mental. Cada vez que entro a una habitación limpia, con las cosas en su lugar, mi respiración cambia. Mi mente se calma. Me siento más liviano, más enfocado, más capaz. Pero cuando abro la puerta de un lugar lleno de objetos innecesarios, papeles apilados, cosas sin propósito, mi energía se desploma. No es casualidad. Tu entorno te comunica constantemente, te habla aunque no te des cuenta. Cada cosa sin resolver, cada objeto sin utilidad te dice, aún tienes pendientes. Es una voz silenciosa que consume tu atención. Y si esa atención no está bajo control, es imposible avanzar hacia tus metas. Organizar mi entorno fue una de las decisiones más liberadoras que tomé. No se trató de una limpieza superficial. Se trató de un acto simbólico. Decidí que cada objeto a mi alrededor debía tener un propósito, o debía desaparecer. Me senté frente a mi escritorio, miré cada papel y me pregunté, ¿esto me ayuda a crecer o me distrae? Y uno a uno fui eliminando lo que no aportaba. Ese proceso me enseñó que el orden externo no es solo estética, es claridad mental. Cuando tu espacio está en orden, tu mente deja de gastar energía en buscar, en recordar, en preocuparse por lo que falta. Entras en un estado de flujo donde las ideas fluyen, donde la motivación se siente natural. Brian Tracy siempre lo decía, cada minuto que pasas buscando algo en un escritorio desordenado es un minuto menos de productividad. Y no solo se refería a los objetos. También hablaba de las distracciones invisibles, notificaciones constantes, correos sin responder, gente que interrumpe tu atención. Organizar tu entorno también es diseñar las condiciones para proteger tu mente. Comencé a crear lo que llamo mi zona de enfoque, un espacio donde solo tengo lo esencial, mi libreta, mi plan del día, una lámpara cálida y un ambiente libre de ruido. Antes de comenzar a trabajar, ordeno ese espacio como si fuera un ritual. Cada cosa en su lugar, cada elemento cumpliendo una función. Y lo que descubrí fue extraordinario. Al organizar mi entorno, organizo mi energía. Porque cuando el entorno está alineado contigo, no necesitas motivarte tanto. El espacio te impulsa, te recuerda quién eres y hacia dónde vas. También entendí que el orden no se trata de perfección, sino de propósito. No tienes que tener una casa minimalista ni un escritorio vacío. Lo importante es que cada cosa tenga un sentido, que tu entorno sea una extensión de tu visión. Si tus metas están en evolución, tu espacio también debe evolucionar contigo. Empecé a aplicar una regla simple. Si algo no se ha usado en los últimos 3 meses, probablemente no lo necesito. Y con cada objeto que dejaba ir, sentía que algo dentro de mí también se liberaba. Porque el desapego material también limpia el alma. Cada cosa que sueltas es una decisión consciente de no cargar con lo innecesario. Otra práctica que cambió mi productividad fue el orden de final de día. Cada noche dedico solo 5 minutos a dejar todo en su sitio. Es un gesto pequeño pero poderoso. Es mi forma de decirme a mí mismo, mi día terminó y mañana empieza con claridad. No hay mejor sensación que despertar y ver un entorno que te invita a avanzar. He comprobado que la disciplina del orden físico crea una sensación de control profundo. Te sientes más dueño de tu vida, más presente, porque cuando ves que el espacio responde a tu voluntad, recuerdas que también puedes ordenar cualquier otra área de tu existencia. Y no hablo solo de tu casa o tu escritorio. Tu entorno también son las personas con las que pasas el tiempo, las conversaciones que escuchas, los ambientes que frecuentas. Si te rodeas de caos emocional, de personas negativas o improductivas, tarde o temprano tu mente se desordena igual. Organizar tu entorno significa elegir conscientemente qué energía permites entrar en tu vida. Significa proteger tu atención como un tesoro. Significa crear espacios físicos, mentales y sociales que reflejen la mejor versión de ti mismo. Hoy, cuando miro a mi alrededor, entiendo que el orden no es un lujo sino una herramienta de poder. Cada vez que mantengo mi espacio limpio, estoy reforzando mi identidad. Me repito, soy una persona organizada. Soy una persona que cuida lo que tiene. Soy alguien que valora su entorno porque sabe que su entorno influye en su destino.
Cuando logras esto, la organización deja de ser una tarea y se convierte en un estilo de vida. No lo haces porque debes hacerlo, lo haces porque te hace sentir alineado con tu propósito, porque entiendes que cada pequeño acto de orden es una declaración de responsabilidad personal, y mientras más orden mantengo a mi alrededor, más claridad encuentro dentro de mí. Porque al final, organizar tu entorno es una forma de decirle al universo, estoy listo para recibir más. Y el universo, al verte preparado, te responde con oportunidades, ideas y energía que antes no podías ver. Durante mucho tiempo pensé que los grandes logros dependían de grandes momentos, de decisiones radicales, de golpes de suerte, de inspiración repentina. Pero con los años comprendí una verdad simple y profunda. Tu vida no cambia por lo que haces de vez en cuando, sino por lo que haces todos los días. El verdadero poder no está en la motivación, sino en la rutina. En esas pequeñas acciones que repites una y otra vez, incluso cuando no tienes ganas, porque al final la disciplina vence al impulso. Y cuando decides organizar tus hábitos, comienzas a reescribir el guión de tu vida. Recuerdo una etapa en la que mis días parecían desordenados. Me levantaba tarde, revisaba el teléfono apenas abría los ojos, comía sin horarios y trabajaba sin rumbo. Cada jornada era una reacción constante, algo ocurría y yo respondía. No había estructura, solo improvisación, y la improvisación constante destruye el progreso. Hasta que un día escuché una frase que cambió mi manera de pensar. Tú no puedes confiar en la motivación, pero siempre puedes confiar en tus hábitos. Esa idea me golpeó como un rayo. Me di cuenta de que no necesitaba esperar a sentirme motivado para actuar, solo necesitaba construir sistemas que me impulsaran automáticamente. Fue entonces cuando empecé a organizar mis días con propósito, no como una prisión, sino como una arquitectura para mi crecimiento. Empecé por lo más básico, la mañana. Entendí que la forma en que comienzas tu día determina cómo lo terminas, así que transformé mis mañanas en un ritual de enfoque. Dejé de empezar con redes sociales o correos y empecé con silencio, respiración y gratitud. Luego escribía mis metas del día, no más de tres objetivos claros que definían mi rumbo. El cambio fue inmediato. Dejé de sentirme arrastrado por la corriente y empecé a nadar en dirección. Brian Tracy siempre decía, cada mañana toma un tiempo para planificar tu día y tu día tomará forma antes de que empiece. Y tenía razón. Después me enfoqué en mis hábitos de trabajo. Aprendí a agrupar tareas, a usar bloques de tiempo, a respetar los momentos de concentración. Descubrí que el rendimiento no viene de hacer más, sino de hacer mejor. Cuando defines una rutina, eliminas la fricción mental de decidir a cada instante qué hacer. Tu mente se libera, y puedes dedicar tu energía a crear, no a decidir. Pero también entendí algo crucial, no basta con tener hábitos, hay que tenerlos correctos. Si tus hábitos no te acercan a tu meta, te están alejando de ella. Por eso empecé a observarme con honestidad. Cada vez que repetía una acción me preguntaba, ¿esto me impulsa o me frena? Y muchas veces la respuesta dolía, pero la claridad siempre es mejor que la comodidad. Reemplacé hábitos pequeños pero destructivos, como postergar, comer sin energía o perder tiempo en distracciones, por hábitos que me fortalecían: leer 20 minutos, planificar antes de dormir, ejercitarme al menos media hora. No fue fácil, al principio mi mente protestaba, quería lo viejo, lo cómodo, pero descubrí que la incomodidad inicial es el precio de la transformación, y con el tiempo esos nuevos comportamientos se convirtieron en parte de mi identidad. Cuando construyes una rutina sólida, tu mente empieza a confiar en ti, dejas de depender de la fuerza de voluntad porque el sistema te sostiene, y eso es lo que hace que las personas exitosas parezcan tener una energía inagotable. No es energía, es estructura. La estructura crea libertad, porque cuando sabes exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo, eliminas el caos de la indecisión. También aprendí el poder de las rutinas nocturnas. El día no termina cuando apagas la luz, termina cuando dejas preparado el mañana. Cada noche reviso mis metas, agradezco lo logrado y ajusto lo que haré al día siguiente. Ese pequeño gesto convierte el descanso en una extensión de mi propósito. Duermo en paz porque sé que mi vida está bajo control. Brian Tracy decía que los hábitos son el piloto automático del éxito, y es verdad. Si tus hábitos son positivos, el éxito se vuelve inevitable, pero si tus hábitos son caóticos, el fracaso también lo es. Por eso cada día me repito,
dicho, estoy construyendo mi futuro un hábito a la vez. Comencé a diseñar rutinas semanales, no para ser rígido, sino para crear equilibrio. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para aprender, tiempo para disfrutar. Porque la organización no se trata de llenar cada minuto, sino de usar cada minuto con intención. La intención convierte la rutina en un camino consciente, no en una repetición vacía. Hoy mi vida tiene ritmo, mis días no son perfectos, pero tienen estructura. Sé cuándo avanzar, cuándo detenerme, cuándo reflexionar, y ese orden interno me da una paz que antes no conocía, porque lo más valioso que te da una rutina no es productividad, sino confianza. Confianza en que sin importar lo que ocurra, tú tienes un sistema que te sostiene, y ese sistema se construye con decisiones pequeñas pero firmes. El día que eliges levantarte cuando suena la alarma, el día que eliges cumplir aunque no tengas ganas, el día que eliges mantenerte enfocado aunque nadie te esté viendo, esos momentos que parecen insignificantes son los que construyen tu carácter. Cuando organizas tus hábitos, estás moldeando tu destino, porque tus hábitos no son solo acciones repetidas, son afirmaciones silenciosas sobre quién eres. Cada vez que actúas con disciplina le dices al mundo, puedo confiar en mí mismo, y cuando confías en ti no hay meta demasiado grande ni sueño demasiado distante. Organizar tus hábitos es mucho más que ser constante, es convertirte en la clase de persona que cumple su palabra, y cuando llegas ahí, cuando tu palabra se vuelve ley en tu propia vida, descubres que el éxito no es algo que se persigue, es algo que te conviertes. Hoy puedo decir con total certeza que la organización no es una habilidad, es una forma de vida. Durante mucho tiempo busqué secretos, métodos y estrategias para alcanzar el éxito. Quería saber cómo piensan los millonarios, cómo actúan los líderes, qué hábitos tienen los que logran grandes cosas. Y aunque encontré muchas respuestas, hubo una constante en todos ellos: la organización. Las personas exitosas no viven al azar, no improvisan su futuro, no dependen de la suerte. Tienen estructura, tienen orden, y ese orden no los limita, los libera. Cuando comencé este camino no entendía cuánto poder había en lo simple. Creía que organizar mi tiempo, mi espacio o mis pensamientos era algo menor, algo que podía dejar para después. Pero el después se convirtió en una trampa, hasta que me di cuenta de algo que cambió mi mentalidad para siempre. Una vida desordenada no puede producir resultados extraordinarios. Cada área de mi vida comenzó a mejorar cuando empecé a poner orden. Cuando organicé mi mente desapareció la confusión. Cuando organicé mi tiempo desapareció la ansiedad. Cuando organicé mi entorno desapareció la distracción. Y cuando organicé mis hábitos desapareció la inconsistencia. De pronto todo empezó a fluir con una claridad que jamás había sentido. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente todo tenía un propósito. Organizar mi vida fue un acto de amor propio. Fue mi forma de decirme: merezco tener claridad, merezco tener control, merezco avanzar sin el peso del caos. Y entendí que la organización no se trata de ser rígido, se trata de ser libre, porque la verdadera libertad no nace del desorden, sino del dominio sobre tu mente, sobre tus emociones, sobre tu entorno y sobre tu tiempo. Hoy me doy cuenta de que cada cosa que ordeno en mi vida me acerca más a la paz de saber que no dependo de las circunstancias sino de mis decisiones, la paz de no correr detrás del tiempo sino de usarlo a mi favor. La paz de no vivir apagando incendios, sino construyendo con intención. Esa es la diferencia entre reaccionar y liderar tu propia vida. Y no hablo solo de organización externa, hablo también de orden espiritual, emocional y mental. De saber qué quieres, por qué lo quieres y qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Cuando esas tres cosas están alineadas, la vida deja de sentirse pesada. Porque ya no caminas sin rumbo, caminas con dirección. Brian Tracy lo decía con claridad: cada minuto que inviertes en planificar y organizar tu vida, te devuelve horas de resultados y años de crecimiento. Y tenía razón, porque organizar tu vida no es perder tiempo, es multiplicarlo. Cada segundo que dedicas a estructurar tu visión, a definir tus prioridades, a limpiar tu entorno o fortalecer tus hábitos, es tiempo que te devuelve enfoque, energía y poder personal. He aprendido que las personas desorganizadas no fracasan porque no sean inteligentes, sino porque viven dispersas. Y el enfoque es el oro del siglo XXI. En un mundo donde todos están ocupados pero pocos son productivos, el que tiene orden tiene ventaja.
Porque mientras otros improvisan, tú avanzas con propósito. Mientras otros se agotan, tú fluyes. Mientras otros se distraen, tú creas. La vida organizada es una vida en la que cada cosa encaja en su lugar, no porque sea perfecta, sino porque tiene sentido. Y cuando todo tiene sentido, todo fluye. A veces me preguntan cómo mantener el orden sin perder la espontaneidad, y la respuesta es simple. El orden no mata la espontaneidad, la potencia. Cuando sabes que lo esencial está bajo control, puedes permitirte improvisar sin miedo. Puedes disfrutar del presente sin sentir culpa porque sabes que tus cimientos están firmes. Organizar tu vida no es algo que se hace una vez, es una práctica diaria. Cada día vuelvo a ordenar mi mente, mis pensamientos, mis tareas, cada día ajusto, mejoro, limpio, refino. Y en ese proceso constante descubro algo hermoso: el orden no es el final del camino, es el camino mismo. Cada pequeño acto de disciplina me recuerda que tengo el poder de dirigir mi destino. Hoy mi invitación es simple. Mira tu vida con honestidad. Pregúntate qué áreas necesitan orden, dónde estás perdiendo energía, qué podrías simplificar hoy, porque no necesitas hacerlo todo a la vez. Solo necesitas empezar. Un cajón, una lista, una meta, una mañana. Empieza pequeño, pero empieza con intención. Y con el tiempo te sorprenderás de cómo ese orden externo se convierte en fortaleza interna. He descubierto que la vida organizada no es una meta, es un reflejo de madurez. Es la señal de que estás tomando las riendas de tu existencia. Es el testimonio de que ya no eres una víctima del caos, sino el arquitecto de tu destino. Y si hay algo que quiero dejar grabado en tu mente hoy, es esto. La organización no es un don, es una decisión que puedes tomar hoy mismo, una decisión que puede transformar completamente tu futuro. Así que decide poner orden en tu vida, decide eliminar lo innecesario, simplificar, planificar, estructurar. Decide convertirte en una persona que sabe lo que quiere y actúa en consecuencia. Porque el éxito no le pertenece al más talentoso, le pertenece al más organizado. Y cuando llegues a ese punto, cuando veas que cada área de tu vida fluye con armonía, entenderás que el orden no es solo una herramienta del éxito, es su esencia. Así que empieza hoy. Toma una hoja, escribe tus metas, limpia tu espacio, crea tu plan. No esperes a que la motivación llegue. El orden mismo te dará motivación. Recuerda, una mente clara, un entorno ordenado y una rutina sólida no son lujos, son los cimientos del poder personal. Y cuando dominas esos tres pilares, nada puede detenerte. Porque cuando organizas tu vida, no solo organizas tus días, organizas tu destino. Y recuerda algo muy poderoso. La organización no es una limitación, es liberación. Cuando ordenas tu entorno, cuando limpias tus pendientes, cuando organizas tu mente, le envías un mensaje directo al universo: estoy listo para más. Cada minuto que inviertes en poner tu vida en orden, te acerca un paso más al éxito que tanto visualizas. Así que no esperes al momento perfecto, créalo tú mismo. Empieza hoy, aunque sea con algo pequeño. Limpia tu escritorio, escribe tus metas, elimina una distracción y observa cómo poco a poco tu mundo exterior empieza a reflejar tu disciplina interior. Ahora quiero saber de ti, ¿qué parte de tu vida sientes que necesita más orden en este momento? ¿Tu tiempo, tus finanzas, tus hábitos o tus emociones? Déjalo en los comentarios, te leo. Y si este mensaje te ayudó a ver las cosas con más claridad, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana compartimos más contenido para ayudarte a desarrollar tu mente, tu propósito y tu potencial. Síguenos también en nuestras redes para más frases y reflexiones diarias. Y nunca lo olvides, la vida no cambia cuando tienes suerte, cambia cuando tomas el control.